Muy buenos días. Hoy tenemos, siguiendo la programación, una clase que relaciona la ecografía con la epidemiología en el campo de las lesiones del deporte. Empezaremos por ponernos en el campo del deporte. Recordemos que el deporte tiene una parte competitiva y otra recreativa que está en la vida diaria de las personas. Generalmente, cuando hablamos de deporte, nos vamos muy directamente a el deporte competitivo y nos olvidamos de otras prácticas deportivas. Recordemos entonces que hay la actividad físico-deportiva, el deporte del espectáculo, del rendimiento, el deporte escolar, deporte adaptado, de mantenimiento, psicomotriz, de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, entre algunos de ellos. Y en cada uno de ellos tiene su manera muy clara de actuar. Desgraciadamente en nuestro medio, la actividad físico-deportiva que no está en los clubes es poco medida. Igual pasa en las escuelas, liceos y aún en las universidades, donde el deporte, la actividad físico-deportiva no está tomada en cuenta y solamente se busca, como ya dijimos, el deporte de alta competencia. Esto nos lleva a definir qué es un deportista amateur, qué es un deportista semiprofesional, un deportista profesional y un deportista de alto nivel. El deportista amateur hace deporte sin ánimo de lucro o beneficio, lo hace por él sentirse bien. Desgraciadamente, la medicina llega poco a ellos. El deportista semiprofesional que está en formación y en desarrollo para llegar a ser profesional, lo mismo, la medicina y los exámenes de rutina generalmente no se practican y no se le lleva su evolución, su historial deportivo. Llegamos al deportista profesional, donde sí, en este sitio, hay más acción de la parte de salud y lógicamente si llegamos a un alto nivel, ya ahí sí se concentra toda la actividad médica del campo médico en estos deportistas. Pero como vemos, el amateur, la mayoría de los deportistas en las escuelas y demás no tienen un apoyo de la parte, vamos a decir, médica en su quehacer deportivo diario. Al estudiar las definiciones, vamos al Comité Internacional del Deporte para recordar que una lesión es un daño tisular de la actividad física normal debido a la participación en deporte, resultante de una transferencia rápida o repetitiva de la energía cinética. Y enfermedad es una queja o trastorno que sufre un deportista y que no está relacionado necesariamente con la lesión. Es así que tenemos trastornos o problemas de la salud que alteran el bienestar físico, por ejemplo, una simple gripe, COVID, depresión, problemas sociales que nos llevan a una disminución o eliminación o pérdida de elementos vitales, agua, calor o el aire. El estrés, por ejemplo, produce una hiperventilación que puede después afectar a un deportista. Entonces, no existe
una distinción a veces muy clara entre lesión y enfermedad. Recordemos que una lesión puede llevar a una enfermedad. El consenso señala que la lesión implica transferencia de energía cinética, pero otros tipos de lesiones, como las quemaduras solares, el ahogamiento, tienen una etiología diferente, como habíamos señalado con anterioridad. Entonces, lesión deportiva se produce con más frecuencia al practicar deportes o ejercicios, como es lógico. Sin embargo, no se presenta solamente en deportistas. Una lesión muscular puede ser presentada en cualquier tipo de persona. Por ejemplo, en los operarios de las fábricas producen un codo de tenista, como en los odontólogos. Lesiones de hombro, aun cuando no se practiquen deportes, nosotros vemos con frecuencia. En definitiva, el término lesión deportiva se refiere a aquellas lesiones que ocurren en personas activas y que son más frecuentes en las prácticas deportivas. Recordando nuevamente, no exclusivamente del deporte, sino en personas activas que en su actividad se les presenta una lesión, así no sean deportistas. Ok, visto esto, llegamos a la epidemiología. Hemos visto que era deporte, algunas definiciones, la distinción entre lesión y enfermedad. Ahora vamos a ver qué es la epidemiología. Denominamos así a la comprensión del fenómeno salud y enfermedad desde distintos puntos de vista. O sea, lo que señalamos antes de lesión y enfermedad, que son fenómenos de la salud, ahora lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la epidemiología descriptiva, que es el estudio de distribución de las lesiones. ¿Qué lesión? ¿Dónde se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Quién lo produce? Después pasamos a un segundo campo, la epidemiología analítica, que empieza a estudiar los determinantes de la lesión, el cómo y el por qué. El tercer paso es la vigilancia epidemiológica, que es el seguimiento en el tiempo y la evolución de las causas y efectos, para llegar por último a la epidemiología experimental, que es donde vamos a comparar grupos, controles sanos con grupos de lesión, de deportistas en este caso, lesionados, y ver entonces en esta comparación, ver cómo se producen y comprender mejor la fisiología y fisiopatología de las lesiones. Entonces, la epidemiología de las lesiones deportivas nos lleva a comprender un hecho social y cultural que está relacionado con la calidad de vida y en el bienestar de la población, aportando al estudiar ello muchos beneficios para los que practican. Lógico, las lesiones deportivas tienen riesgos que se dan en determinados deportes, donde tenemos que estudiar su frecuencia y su intensidad para así ver cómo se ocasiona y se produce la lesión corporal y muchas veces algo que no se tiene también en cuenta, que es la adicción a la actividad que en algunos tipos de deportes se puede apreciar.
Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la epidemiología de las lesiones deportivas? La distribución y las variables que intervienen en la aparición de lesiones en los deportistas y en grupos de población que practiquen algún deporte, a fin de identificar el perfil del sujeto susceptible, señalar las características que se produce el accidente y el agente provocador. ¿Con qué propósito? Para establecer medidas de promoción de la salud, prevención de la salud, si hay la lesión, la restitución al estado sano y, lógicamente, la rehabilitación. Recordemos que una lesión y una enfermedad no solamente afecta a la salud del atleta, sino que también influye en su capacidad de entrenar y, lógicamente, en su rendimiento. Además, influye en su preparación para las competencias y en su capacidad de participar en ellas. Esto, a su vez, puede tener un efecto significativo en el estado de salud física y mental. Recordemos, mente sana en cuerpo sano. Entonces, cualquier alteración física va a alterar la parte mental y cualquier alteración mental va a alterar la salud física. Entonces, en la epidemiología, como habíamos señalado antes, vamos a empezar en el estudiar qué ocurrió, en quién ocurrió, edad, sexo, dónde ocurrió, qué regiones anatómicas están lesionadas, cuándo ocurrió la lesión, cuál es el mecanismo que produjo la lesión, los predisponentes y las causas probables. Entonces, es el estudio de la distribución y los determinantes de las lesiones con el propósito de identificar e implementar las medidas de prevención. Recordemos, prevención primaria, secundaria y terciaria. Como en todo estudio epidemiológico, hay una cadena de transmisión y hay unos agentes. Los agentes pueden ser infecciosos y no infecciosos. Los agentes son necesarios, pero no siempre suficientes para producir una lesión o una enfermedad. Como veremos después, hay muchos otros factores que intervienen. Después tenemos el factor del huésped, el deportista. ¿Qué susceptibilidad tiene ante esas lesiones o esa enfermedad? ¿Qué capacidad de respuesta? Las características de edad. No responde igual un niño que uno de la tercera edad. El grupo étnico, la constitución genética, el género, el estado socioeconómico y el estado de vida influyen en el huésped, y las lesiones van a depender de, como dijimos anteriormente, la mente y el cuerpo. Por lo tanto, también el factor ambiental, social, físico y biológico, el microsistema familiar, el microsistema social y ecológico también van a tener su influencia en el deportista. Hemos hablado de las lesiones deportivas, pero ellas necesitan unos factores de riesgo. ¿Cuáles serían algunos de los más importantes? No utilizar técnicas de ejercicio correctas. Entrenar de manera excesiva, con demasiada frecuencia o demasiado tiempo. Aumentar la actividad física demasiado rápido. Practicar el mismo deporte todo el año. Correr o saltar sobre superficies duras. Usar calzado que no tiene suficiente soporte. No usar el equipo adecuado. Haber tenido una lesión previa. Tener ciertas características anatómicas específicas en las articulaciones o poca flexibilidad.
tomar ciertos medicamentos vinculados al tratamiento de tendinitis o de ruptura de tendones, esteroides, fluoroquinolonas, etc. Habíamos hablado que en las lesiones deportivas hay unos determinantes de la incidencia. En estos determinantes existe mayor riesgo de lesión en determinados deportes. Ya sabemos, el hombro del tenista, el codo del tenista. ¿Qué partes del cuerpo tienen más probabilidad de sufrir lesiones? ¿Qué tipo de lesiones son las que más probables que ocurran? ¿Qué deportes son los más peligrosos? ¿Qué deportes suelen tener lesiones más graves? ¿Qué factores influyen en la probabilidad de sufrir una lesión? ¿Cuánto se puede prevenir las lesiones? Y si son efectivas las estrategias de prevención de las lesiones. Por ejemplo, recordemos en el fútbol americano y en el boxeo las microlesiones cerebrales que en un momento dado no producen daño aparente, pero con el tiempo sí producen trastornos neurológicos severos, y eso se ha visto en los que practican fútbol americano y boxeo. Entonces, vamos a utilizar el método epidemiológico para ordenar los factores que hemos responsables y su distribución de la enfermedad. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una revisión de los conocimientos existentes. Vamos a estudiar todo lo que hay escrito y sobre esa base se formula una hipótesis y unos objetivos. Queremos estudiar tal cosa en tal deporte. Se hace un diseño de la investigación. De acuerdo a ese diseño se recogen los datos, se modifican de acuerdo. Generalmente, cuando uno recoge datos en epidemiología, toma primero una muestra y ve si realmente lo que escribió en el escritorio es suficiente o hay que agregar o sacar algún parámetro de conocimiento. Después de eso, se hace su estudio utilizando indicadores y se obtienen unas conclusiones. Y esas conclusiones, lógicamente, vuelven al círculo para poner los remedios y diseñar la prevención, para después volver a hacer el círculo y ver cuánto de las recomendaciones, de las conclusiones, fueron efectivas o no. Volvemos nuevamente a recordar, la epidemiología descriptiva nos muestra la distribución de variables, de factores personales, edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo, raza, ocupación, factores temporales, tendencias, cambios cíclicos, brotes epidémicos. Por ejemplo, en el deporte hay meses de entrenamiento más intenso ante cercanía de competencias. Entonces, ahí lo mismo, en época de lluvias, en época de sequía, en deportes al aire libre, hay cambios y, lógicamente, la existencia de brotes epidémicos. Y ocurrencia del lugar de ocurrencia que puede deberse a factores naturales o factores políticos. El Estado, por ejemplo, puede mandar a sitios de entrenamiento básicos y canchas en buen o en mal estado, donde pues la política deportiva actúa.
Pasamos después a la epidemiología analítica, que es estudiar. Habíamos visto todos los factores anteriores, una descripción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estudiar las asociaciones entre las exposiciones, ver cuáles son los factores que nos protegen y cuáles son los factores de riesgo de las lesiones o de las enfermedades. Y los resultados nos van a dar la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y hasta la mortalidad en las prácticas, en este caso, en las prácticas deportivas. Entonces, la epidemiología analítica pone a prueba la hipótesis de los efectos de causalidad y la relación y asociación de las exposiciones y los resultados. Esto, pues, la epidemiología analítica nos va a llevar a las conclusiones si lo estamos haciendo bien o haciendo mal y en qué parte lo estamos haciendo mal, que es lo que más nos interesa. Llegamos ahora a la ecografía. Ustedes saben que es una prueba no invasiva de diagnóstico seguro muy utilizado en los deportistas que utilizan ondas sonoras y crean en tiempo, y esto es importante, en tiempo real la imagen de los órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo y el movimiento. Podemos entonces con la ecografía estudiar al deportista en acción y ver no solamente la parte estática, sino en el momento del ejercicio donde se producen las lesiones y por qué se producen. Como es portátil y accesible, permite una evaluación inmediata en sano y en lesión. Entonces, en ecografía el uso, ¿para qué? Para diagnosticar cambios prelesionales. O sea, nos podemos adelantar a una lesión. Y esto es muy importante, evitar que se produzca una lesión. Pero una vez diagnosticada la lesión, podemos seguir su evolución para evaluar el tratamiento y la posibilidad de reincorporación al deporte. Lo cual quiere decir que es realizar los ajustes al plan de rehabilitación. Las ventajas, ya hemos dicho, es no invasivo, es seguro, las imágenes son en tiempo real, el diagnóstico es preciso, se puede hacer un seguimiento del progreso y evolución de la lesión, es relativamente económico y tiene una mínima incomodidad. Ello nos lleva a que nosotros podamos identificar y evaluar músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, sin la lesión y con la lesión. En la lesión, la gravedad, el resultado del tratamiento y el avance de la rehabilitación. Normalmente los deportistas y atletas profesionales siguen una monitorización hasta llegar al punto antes de lesionarse. Pero recordemos, hay mucha gente que practica deporte que no está cubierta por la posibilidad de ecografía. ¿Cuáles son las lesiones deportivas más comunes diagnosticadas? Esguinces, desgarros musculares, tendinopatías, bursitis, fracturas por estrés. Aquí es bueno que recordemos que mucha persona que no practica deporte puede presentar también estas lesiones. Ahora bien, la ecografía va a tener en el deporte dos usos. En las lesiones, inflamaciones degenerativas, traumáticas, tumorales, en su forma aguda y crónica, donde se diagnostican los cambios
prelesionales, se diagnostica la lesión, se monitorea la lesión y se reajustan los planes de rehabilitación. Pero también tiene otros usos, que es la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de complicaciones, localización de cuerpos extraños, guía ecosonográfica para punciones, guía iconográfica para infiltraciones, que son pues acciones bastante practicadas en los deportistas. Como todo, tiene sus desventajas en la ecografía. En la técnica, la visión de campo limitada, la evaluación incompleta de huesos y articulaciones y una penetración limitada. Lógico, esta desventaja va a depender mucho del equipo que tengamos. Cada día los equipos van avanzando y ahora que se puede hacer en movimiento y el seguimiento en pleno deporte, pues muchas de estas desventajas han disminuido. Pero también tenemos desventajas de parte del operador, la experiencia, su formación y lógicamente la escasez en nuestro medio de cursos que llevan a la preparación de la ecosonografía. Ya habíamos dicho que hay varias técnicas en la ecosonografía. Hay la técnica de campo de visión extendida, ecografía en 3D y por ondas transversales. Si nosotros a todo nivel, no solamente a alto deporte, pudiéramos tener estas posibilidades, conoceríamos mucho más las lesiones y cómo prevenirlas y actuar en una atención primaria, actuar antes que se produzcan muchas lesiones y evitar que muchos que practican deportes y ejercicios físicos tengan lesiones. Entonces, recordamos que la lesión y la enfermedad puede tener una presencia repentina o irse manifestando en forma gradual. Teniendo en cuenta que el mecanismo patogénico puede ser único o repetitivo y puede ser unicausal o multicausal. Un desgarro muscular, por ejemplo, puede ser por una lesión única o múltiples acciones, por ejemplo, o lesión única, levantar sin calentarse pesas puede producir un desgarro, pero repetitivo es si no hubo el calentamiento suficiente y la sumatoria de estos hechos nos van a producir la lesión. Recordemos también que en la aparición puede estar asociada a un evento desencadenante específico, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, o no relacionada a un desencadenante específico. En la escala del tiempo también puede ser la lesión aparecer ya o desarrollarse después de horas, días, semanas. Por ejemplo, una aparición repentina, una alergia. Desarrollarse en horas y días, hepatitis. Recuerden que el deportista no solamente va a presentar lesiones por el deporte. Y lógicamente que puede haber una patología subyacente. Por ejemplo, un deportista alérgico que entra en campo abierto, se pone en contacto con el alergeno y va a tener una broncoconstricción. Entonces, la enfermedad puede ser directa, resultante de la aparición del evento, puede ser indirecta, relacionada
con la competencia o el entrenamiento y no durante la competencia y no relacionada, que es, por ejemplo, un accidente automovilístico al ir al sitio de entrenamiento. La vigilancia epidemiológica, entonces, tiene que estudiar la lesión y la enfermedad directamente, indirectamente y factores no relacionados. Por eso llegamos a la vigilancia epidemiológica del deporte. Desgraciadamente es un campo en el deporte y más en nuestro medio que tiene muy poco dato sobre la incidencia, prevalencia, especialmente en los deportistas aficionados. En los de categorías superiores sí se tiene más o menos bastante información. Pero en nuestro medio, por ejemplo, las lesiones ocurren más que todo en la práctica de fútbol, básquet, fútbol sala, que afectan las extremidades inferiores, principalmente las rodillas. Pero ¿cuántos de estos que practican el fútbol se controlan desde el punto de vista deportivo? ¿Cuántos de ellos tienen la posibilidad de un eco si no están en equipos ya pues en ligas de fútbol, de baloncesto, que sí ya empiezan a ser evaluados? Recordemos que esto generalmente se produce entre las edades de 15 y 25 años, principalmente en hombres. Pero el número, la tendencia exacta no tenemos. Sabemos que se produce porque lo vemos, que las lesiones ligamentosas y musculares son las más frecuentes, pero tener cifras estadísticas que nos señalen cuál es su magnitud, no contamos en nuestro medio con ello. Entonces, para eso tenemos el programa de vigilancia de las lesiones. Ya hay a nivel internacional un sistema de vigilancia de lesiones y enfermedades para eventos multideportivos. Hay un sistema de vigilancia en la Copa Mundial de la FIFA. Hay un sistema de vigilancia para la Copa Mundial de Rugby. Hay un sistema de vigilancia de las lesiones a manera internacional, pero fíjense, son sistemas de vigilancia para grandes competiciones estatales, locales. No existe todavía un programa cohesionado de vigilancia. ¿Qué es lo que debería ser? Una red de vigilancia de deportes específicos y de deporte en general que tenga en cuenta el medio ambiente, la comunidad, el deporte, que cada persona que practique el deporte sea un centinela que informe a los 3 niveles de atención primaria, secundaria y terciaria para formar el Sistema Nacional de Vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas deben reportar las lesiones de sus estudiantes, que los clubes deben reportar y con mayor motivo las ligas. Entonces, esto nos va a dar unos componentes básicos a corto plazo, que sería el táctico, y a largo plazo el estratégico. El táctico nos permite mantener informada y actualizada a los niveles ejecutivos con periodicidad para hacer el seguimiento y tomar las acciones. Es un sistema de alerta y acción. Y un nivel estratégico donde se le brinda información a la población deportiva y a las autoridades para, con las tendencias, formular alternativas de intervención, ver y estudiar el impacto de las acciones tomadas
en términos de costo-beneficio y, lógicamente, aplicarlas. Esto nos lleva a programas de vigilancia de lesiones. Entonces, donde hay un numerador y un denominador. El numerador tiene en cuenta los casos en un periodo de tiempo definitivo y el denominador el número de deportistas en los deportes por equipo expresados por el número de lesiones por cada 1000 horas de participación. Fíjense, se toma aquí entonces solamente las horas de entrenamiento, de práctica y de ejecución del deporte. En eso tenemos que tener en cuenta las diferencias que hemos estado hablando entre un deportista amateur, un deportista semiprofesional, profesional y de alto nivel. Entonces, ¿dónde va a ser más riguroso? De lógica del semiprofesional en adelante. Lo lógico sería llevar algo al amateur, especialmente en escuelas y cuarteles donde se practica mucho ejercicio físico y no hay casi evaluaciones. Entonces, ¿es solamente la incidencia de la lesión suficiente? No, eso nos va a dar la prevalencia, la curva epidémica, la vigilancia epidemiológica, los casos y controles que nos llevan al estudio y a la investigación. Ahora, llevando esto a la ecosonografía, ¿qué va a ser causa suficiente? Lo que va a detectar el eco. ¿Está normal o hay una lesión? Y si lo hacemos en forma dinámica, nos puede dar también los mecanismos causales de la lesión, como la aparición de pequeñas lesiones que pueden pasar desapercibidas, el eco nos lo muestra y nos lleva a hacer medidas de prevención más específicas. Recordemos, la cadena epidemiológica toma la comunidad, el agente, el medio, el huésped, el sistema de salud y lógicamente la familia. El deportista está en medio de una comunidad, tiene una familia y no solamente lo que ahora se estudiaba en epidemiología, el agente, el medio ambiente, el huésped y la salud, es más integral. Recordemos que hay componentes causales. Hay varias causas, pero tiene que haber una causa suficiente para que se produzca la enfermedad. Hay un conjunto mínimo de condiciones que hacen que la causa sea suficiente para que se produzca la enfermedad. Entonces, la causa suficiente representa el mecanismo causal de la enfermedad. La enfermedad se inicia cuando la causa suficiente se completa. Puede haber, por ejemplo, el COVID-19 presente, pero el deportista va a actuar de su organismo de diferente manera. El COVID, y eso nos lo enseñó la última epidemia, el COVID puede pasar desapercibido, puede ser una simple gripe, puede manifestarse y necesitarse hospitalización o puede ser la causa de muerte. Entonces, fíjense que no solamente es necesario la presencia del COVID, sino otros factores, otras causas que intervienen para que la causa sea suficiente para producir la enfermedad. Recordemos que hay una atención primaria antes del evento, una secundaria durante el evento y una terciaria después del evento. Los programas de vigilancia epidemiológica entonces deben incluir, repitiendo, la incidencia, la prevalencia, la curva epidémica, la vigilancia epidemiológica
casos y controles de las lesiones deportivas, utilizando la ecosonografía para su estudio. Y esto nos lleva entonces a algo muy interesante, que es la medicina prospectiva en el deporte, que es en el sistema musculoesquelético, de lo normal a las lesiones, cómo se van sumando las lesiones, y eso lo podemos medir y estudiar con la ecografía, y lógicamente intervenir para que con esta medicina prospectiva las lesiones no lleven a causas mayores. Recordemos entonces que un sistema de vigilancia tiene el proveedor de información, entre ellos la comunidad, los servicios de atención en salud, atención primaria, secundaria, terciaria, las medidas de vigilancia de control que estamos nosotros proponiendo, y todo incluido en un sistema de vigilancia donde se estudie el círculo completo, como lo habíamos señalado antes: la infección, el reporte, información a la comunidad, las medidas de control, información a la comunidad para que las aplique, y lógicamente una evaluación posterior. Entonces, recordando, las redes de vigilancia epidemiológica llevan al medio ambiente, a la comunidad, a la centinela epidemiológico en un primer nivel, para que después reporte a un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que debería haber en Venezuela. El gobierno tener un sistema nacional de vigilancia epidemiológica para cada deporte y tener información para tomar las medidas y prevenciones del caso. Bueno, hemos terminado por hoy. Espero haber llenado sus expectativas. De todas maneras, cualquier duda o sugerencia, estamos a su completa orden.